vamos a analizar algunos influencers de la politiquería colombiana en aras de la equidad y del pensamiento crítico. Vamos a presentar una influencer que es uribista y antipetro, y acto seguido vamos a presentar a otra influencer que es seguidora de Gustavo Petro y es antiuribista. Vamos a empezar con una señora que está bastante joven para decirle señora, pero digámosle por respeto señora, Natalia Bedoya Rendón. Es una abogada uribista que trabajó para el gobierno de Iván Duque Márquez y que en enero del año 2022 le hicieron un pequeño contratico por 123 millones de pesos colombianos, es decir, 10.333.605 pesos mensuales por revisar textos en el Ministerio del Interior. Y como el 7 de agosto se posesionó el señor Gustavo Petro, esta señora siguió trabajando en el mismo cargo sabiendo que ya el presidente era su enemigo político, solo por terminar de ganarse 50 millones de pesos. Entonces, en este testimonio que vamos a ver de la señora, ella va a justificar por qué trabajó 5 meses en un gobierno que ella considera una dictadura, y ella considera que el gobierno de Uribe fue una democracia total, es decir, con libertad de expresión, que no hubo falsos positivos, no hubo prensa exiliada, no hubo robos. Y esto es lo que dice la señora Natalia Bedoya. Vamos a escucharla. Todo tipo de medidas que busquen ayudar a que haya paz en Colombia, a que la democracia se fortalezca, a acabar la coca en Colombia, a combatir el narcotráfico, es bueno, en principio, toda medida es buena. Recordemos que el expresidente vive con las familias guardabosques, su política de familias guardabosques también le dio subsidio a esas familias que ayudaban a combatir los cultivos de coca. Entonces, en este caso, hay que mirar cómo va a llevar esa política del presidente Petro, porque te digo, un subsidio para ayudar a la paz, magnífico, pero ¿a quién le van a dar ese subsidio? ¿A los de la primera línea? ¿A los que incendiaron el país? Entonces ahí ya no sería una medida buena, sería una medida mala, porque sería una medida para premiar criminales. ¿A quién le van a dar ese subsidio? ¿A las cabecillas de las FARC, por ejemplo? Estoy suponiendo, ahí sería malo, pero si tú dices vamos a darle ese subsidio a un reinsertado que realmente abandonó las armas, que realmente dejó el tema del conflicto armado y llegó y quiere trabajar por el país, por supuesto que sería bueno. Entonces hay que mirar el contexto y cómo se va a desarrollar la política. Okay, bueno, vamos a analizar ahí dos cosas. Ella está hablando de los subsidios y pone como ejemplo al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y es curioso porque ella habla de los guardabosques, pero no habla de las Convivir, por ejemplo, que también eran unos subsidiados y que la mayoría de las Convivir terminó siendo grupos paramilitares. Y en la segunda parte de su intervención, ella habla de la primera línea y dice que todos los de la primera línea son delincuentes, pero luego dice que si dejaron las armas, es decir, refiriéndose a las FARC, que sí merecen un subsidio del gobierno si dejaron las armas. Entonces criminaliza la primera línea, algo que es cuestionable porque comparar la primera línea con las FARC, algo totalmente desproporcionado, y de esa manera es como millones de colombianos defienden este tipo de tesis. Pero yo quiero que escuchemos las otras preguntas que le va a hacer, porque se supone que le va a preguntar por un contrato que ella pudo perfectamente renunciar a ese contrato, no solamente por temas éticos, sino también porque a ella también se le acusó de ganarse 10.333.605 pesos por hacer nada.
Pero en ese sentido no estaré de acuerdo si es justamente a los manifestantes Por del paro supuesto nacional. que no, con los recursos de los colombianos no se puede premiar criminales y para mí los de la primera línea son criminales, incendiaron el país, afectaron a muchos colombianos y que además de impunidad les vayan a dar un recurso me parece terrible, me parece un mal mensaje para los colombianos que están bajo la legalidad. Bueno, se dice que en el paro del 2021 hubo 75 asesinados y la mayoría fueron civiles asesinados por la policía. Ella dice que los de la primera línea son delincuentes, pero entonces ¿cómo llamar a estos policías a los que les pagamos impuestos para que nos cuiden y que terminaron matando civiles? ¿Será que esta policía también creía que estos civiles eran delincuentes que merecían morir? Y esto es lo que uno no comparte con este tipo de influencers. ¿Qué dice el compañero? Hay otro caso ahí que ella decía que dice que se le dio impunidad a los de la primera línea encima de todos sus subsidios. Pero es muy parado porque incluso todavía cuando se celebran las marchas de los 28 que se pide libertad a los presos políticos, que incluso fue una especie de promesa, entre comillas, de campaña de Petro, ¿cierto? Que era que iba a tomar como lo que le están imputando a esas personas que fueron de la primera línea en esos allanamientos, incluso hubo capturas ilegales, hubo montajes fiscales, que eso todavía no se ha solucionado, ya ha pasado más de un año y medio, casi 2 años desde que eso pasó, ¿cierto? Ahí, por ejemplo, se ve como una falacia, por un lado. Sí, no sé. Realmente ella se aprovecha del estereotipo, porque millones de colombianos creen que primera línea es igual a delincuente, a un delincuente que es comparable con una guerrilla, por ejemplo. Y acá es en donde se aprovechan para atacar la legitimidad del gobierno y también para decir que se está premiando a los criminales y que no fue lo que hizo Uribe, o sea que Uribe realmente sí estaba premiando a la gente que lo merecía. Bueno, escuchemos otro pedacito. Bueno, Natalia, yo también quisiera preguntarte por el papel que ha tenido la oposición del Centro Democrático en estos meses. Digamos que a pesar de que caras visibles como María Fernanda Cabal, como Miguel Uribe Turbay se han mostrado bastante coordinados, por decirlo así, para hacer su oposición, para el partido de gobierno, esta oposición no ha sido tan significativa. ¿Tú cómo has visto al Centro Democrático haciendo oposición? Miren, yo soy crítica de mi propio partido. Yo creo que falta una oposición firme en muchos temas dentro de mi partido. He expresado en varias oportunidades. Una era la posición que le hacíamos a Juan Manuel Santos como Centro Democrático, que era una oposición radical, que era una oposición constante, obviamente una oposición fundamentada en argumentos, una oposición fundamentada y no una oposición al azar, pero ahora veo un poco de timidez en esa oposición que está haciendo mi partido Centro Democrático. Miren, yo al principio del gobierno Petro decía, porque no han citado a control político al ministro de Defensa si han matado a 13 líderes sociales iniciando el gobierno? ¿Cómo era el año pasado? O sea, a los ministros de Defensa del presidente Duque lo citaron una y otra vez al Congreso por cada líder social que mataban. Y esta vez, iniciando el gobierno Petro, mataron líderes sociales. El tema de seguridad bastante complicado y la oposición callada en citar a control político. Entonces hay muchos detallitos que yo te decía que le falta al Centro Democrático una posición con más fuerza. Yeah. O sea, eso quiere decir que el culpable de que maten líderes sociales es la policía, porque si había que citar a control político cuando mataban líderes sociales al ministro Molano, que era el de Duque, entonces al ministro Velázquez de Petro también hay que citarlo por lo mismo. Y acá en esta respuesta hay una total incomprensión de lo que es el causal de que maten a líderes sociales en Colombia. A esta abogada le falta leer
el libro de Ariel Ávila, que acá lo hemos mencionado, ¿por qué los matan? Y si ella estudia el libro de Ariel Ávila de por qué los matan, se puede dar cuenta que los matan por denunciar algo. Y en este caso, esos líderes sociales estaban denunciando a paramilitares, a bandas criminales. Y en el caso del gobierno de Petro, esos mismos criminales todavía tienen control de ciertos territorios. Es decir, que así haya cambio de gobierno, siguen habiendo ciertos problemas que vienen de hace 20 años y que este gobierno no va a cambiar en pocos meses. Pero lo cierto del caso es ver que el gobierno tiene un control territorial de ciertos sectores, pero hay sectores en donde los gobiernos no controlan, sectores, por ejemplo, muy rurales, las selvas del Chocó, sectores del Catatumbo, sectores de la Amazonía. Hay lugares en donde el gobierno no logra controlar, que este país es demasiado grande para controlar. ¿Y a quién hay que achacarle la muerte de líderes sociales? Al grupo que los cometió, y eso necesita una investigación como la que hizo Ariel Ávila. ¿Qué descubrió Ariel Ávila? Que el 80% de los líderes sociales asesinados en Colombia han sido asesinados por sicarios. Entonces, hay alguien que está pagando para que los maten. ¿Y quién es ese alguien? Tiene que ser alguien con mucho dinero. Y en ese caso, habría que investigar qué intereses estaban denunciando esos líderes sociales para que los sigan matando. Por eso es muy irresponsable salir a decir que los líderes sociales son igual en el gobierno de Petro que en el gobierno de Duque, porque en el gobierno de Duque había más denuncias contra el gobierno propiamente dicho, y son muy poquitos los líderes sociales de derecha. De hecho, hace unos meses mataron a un líder social de derecha que era de la campaña de Fico, y era muy extraño porque a la gente le sonaba raro que hubiese un líder social de derecha, pero la mayoría sí son de izquierda. Compañera, ¿tienes algo para decir? Sí. ¿Por qué no somos tan hipócritas a la hora de decir cómo vamos a clasificar a la primera línea, a las FARC, pero ahí sí no hablan, como lo que usted dijo hace dos clases, de que los de derecha no hablan lo que hacen los de la izquierda, pues lo que hacen ellos mismos, y los de la izquierda tampoco salen a decir lo que ellos mismos hacen? Los del gobierno que nunca habló de la Operación Orión, o de los de la izquierda que nunca hablan de la toma de Palacio. Entonces ella como que sale tanto a justificar a esa gente de derecha, pero no habla como de lo que el mismo gobierno que podría estar defendiendo ha hecho. Ella está indignada por el tema de la primera línea, y ella no le tocó vivir el gobierno de Uribe, por edad no le tocó, pero ella ha leído la prensa uribista, y la prensa uribista dice que Uribe mejoró la seguridad, pero no dicen que en el gobierno de Uribe hubo persecución a magistrados opositores, a políticos opositores, a periodistas opositores. Tampoco dice que en el gobierno de Uribe los grupos paramilitares entregaron unas armas, pero igual siguieron delinquiendo como bandas criminales. Ella tampoco dice eso, y ahí es donde está el tema de la doble moral. Y sobre este tema que tú mencionas, es evidente que a ella le importan los líderes sociales porque ella es anti-Petro, y de cierta manera a los uribistas les conviene que maten líderes sociales porque se los pueden sacar a Petro. En cambio, cuando estaba Iván Duque, no tocaban el tema de líderes sociales, no les importaba, porque sabían que al gobierno de turno es al que le toca responder por eso ante la sociedad, y ahí es donde está la doble moral. Escuchemos la parte final de lo que dice esta muchacha. Digamos que no toda la oposición ha venido del Centro Democrático. Hay un personaje bastante destacado que justamente desde su curul afro ha apuntado al gobierno Petro, y como que también le ha puesto un poquito
el tate quieto un poco algunas medidas, ¿no? ¿Tú qué opinas de Miguel Polo Polo? ¿Cómo lo has visto como representante? No, Miguel está haciendo una excelente labor, me parece que su papel ha sido fundamental en la oposición, me parece muy bueno, la verdad me parece que está alzando la voz desde su curul por lo que no están haciendo otros congresistas. Miren, y otra, hablando de oposición, que no es desde el Congreso, a mí quisiera destacar la oposición que está haciendo Germán Vargas. Me parece muy bueno. La verdad, desde su columna me parece que está planteando un rumbo del país que muchos no se atreven a decir en el Congreso. Pero regresando al tema de Polo Polo, digamos que él no tiene mucha experiencia en tema de política, creo que es su primera vez que llega al Congreso. ¿Crees que ha dado la talla? Sí, Miguel es un joven que lo conozco hace mucho, la verdad, a Miguel le tengo mucho cariño, lo conozco hace mucho, que tiene posturas muy firmes, muy radicales, y está haciendo él. Está realmente, yo creo que las personas que votaron por él se sienten orgullosas de su labor, porque él está haciendo todo lo que dijo, está haciendo todo lo que prometió durante la campaña, está haciendo él. O sea, cada persona que depositó su voto lo hizo por el papel que está haciendo. Yo creo que es una persona que no defrauda a sus electores. ¿Y si representa realmente a la población afro? Eso no te lo podría responder, porque tendría que responderlo una persona afro. Sí. Se me refiero, él, por ejemplo, ha dicho que aquí en Colombia no hay desigualdad. Hay pobreza, no es igualdad, según él. ¿Tú qué opinas de eso? Como te decía, Miguel tiene posturas muy radicales que no necesariamente comparto todas, pero representa un sector. Y es un sector que hay que respetarlo, como te decía ahora. Hay dentro de la democracia hay personas radicales, personas de centro, personas de izquierda, de derecha, y eso hay que respetarlo, porque eso es el bastón de la democracia. En eso justamente consiste la democracia, que hayan personas que opinen diferente y que puedan alzar esa voz de sus opiniones. Esto sí hay que analizarlo. Miren, Polo Polo debería ser militante del Centro Democrático, pero ¿qué hace Polo Polo militando en un partido que supuestamente es progresista, que defiende los intereses ambientales y afrodescendientes? Polo Polo eligió un partido con el cual ganó la curul, y ese partido se declaró de gobierno de Petro. Y curiosamente, por eso hay varias demandas contra la curul de Miguel Polo Polo. Pero ella le está aprendiendo a su ídolo Álvaro Uribe Vélez, que cuando hay una pregunta incómoda, ella no la contesta, porque esa pregunta fue incómoda, de si realmente este señor representa a la cultura afrodescendiente, y uno no necesita mucha academia ni mucha lectura para saber que Miguel Polo Polo no representa eso, y que negar que, por ejemplo, el departamento del Chocó, que Buenaventura, que las comunidades afrodescendientes han sido explotadas, humilladas, y que este señor no representa a esas personas, reconocer eso requiere sensatez, y acá esta abogada uribista no tuvo sensatez, y por allá la aplaudieron y todo. Vean, no, es que este pueblo está jodido. Durante estos meses, muchas personas, principalmente opositores de lo que ha sido tu carrera política o tu carrera como influencer, han señalado que tu silencio esos meses se ha debido justamente a tu trabajo en el Ministerio del Interior como contratista, ¿no? Un contrato que está próximo a terminar y en el que, digamos, muchos representantes del gobierno han dicho que no están de acuerdo en que personas del uribismo estén en el gobierno. ¿Qué pasó con ese contrato? Miren, es muy sencillo, realmente no tiene mucho fondo. Yo firmé un contrato en enero con el presidente Iván Duque Márquez, con el ministro Daniel Palacios, y el contrato firmado en enero vence el 31 de diciembre. ¿Vas a seguir en el ministerio? No, miren, yo no soy afín a Gustavo Petro, y eso es público y no ha cambiado. Tengo varias diferencias con la ideología del presidente Gustavo Petro. Obviamente soy una persona respetuosa de la democracia y los colombianos eligieron a Gustavo Petro y es algo que hay que respetar,
Por eso les decía al principio, hay que hacer una oposición responsable, una oposición que realmente critique las políticas malas, pero también que sea capaz de aplaudir las cosas que sean buenas. Y es la oposición ideal. No quiero seguir ahí, pero los colombianos tienen que entender algo. Una cosa es Natalia en su política y otra cosa es Natalia en mi carrera profesional. Yo firmé un contrato y tengo que ser responsable con la firma de ese contrato. Lo firmé el 1 de enero bajo el gobierno del presidente Iván Duque, porque no lo hubiera firmado bajo otro gobierno. Lo firmé bajo el gobierno del presidente Iván Duque y el contrato termina el 31 de diciembre. Yo no puedo dejar tirado mis funciones, las funciones que me fueron encargadas en mi calidad de abogada por una ideología política, y eso es lo que muchas personas no entienden. Otra cosa fuera que yo hubiera firmado un contrato en el gobierno Petro, entonces sería un poquito contradictorio que, habiendo hecho una oposición durante tantos años contra el presidente Petro en su calidad de senador, hoy dijera así, listo, vamos a trabajar juntos en un tema. Hasta el momento no lo haría. Bien. Bueno, esto sí hay que analizarlo, porque si ella renunciaba a ese contrato el 7 de agosto cuando se montó Petro, ella dejaría de recibir aproximadamente 50 millones de pesos colombianos. Pero esa es la típica falacia de, no, es que yo soy una cosa como política y otra cosa como abogada, cuando el tema de las leyes también tiene que ver con la política. Entonces ella dice que solo por respeto a un contrato va a trabajar o trabajó 5 meses con un gobierno al cual critica, al cual a veces considera dictadura, no tiene la más mínima intención de apoyar las reformas de ese gobierno, y uno podría decir que la actuación de ella puede ser legal, pero vale preguntarse si es ético yo trabajar en un ministerio de un gobierno al que yo llevo casi toda mi vida criticando. Es como yo trabajar como docente en el Ministerio de Interior de un gobierno uribista, sabiendo que yo toda mi vida he hablado mal del uribismo y he dicho que el uribismo es una dictadura. Y yo decir, no, es que yo tengo que separar mi rol como activista político de mi rol como docente. Yo como docente no tengo problema con trabajar con el gobierno de Uribe porque tengo que respetar un contrato. ¿Y qué hizo Zapateiro? Mire, Zapateiro puede ser todo lo que usted quiera. Fue cómplice de jóvenes asesinados en el paro del 2021. Zapateiro se le ha encontrado relación con clanes mafiosos, como el clan Géneco. Zapateiro también se le ha encontrado relación con falsos positivos. ¿Pero qué hizo Zapateiro cuando ganó Petro? De una renunció. O sea, uno dice, por lo menos Zapateiro es coherente. Zapateiro es uribista. Zapateiro puede ser todo lo que usted quiera. Falsos positivos, pero es coherente. Pero esta muchacha, uribista toda la vida, y se quedó comiendo de la teta pública 5 meses más, ganándose 50 millones de pesos más, aguantándose un gobierno que no le gusta. Y lo curioso fue que ella en esos 5 meses dejó muy quietas sus redes sociales, porque ella todos los días hablaba mal de Petro, y apenas se montó Petro, del 7 de agosto al 31 de diciembre, ella casi no salió a hablar nada en las redes, y ya en enero, cuando se sacó el contratico, ahí sí volvió a ser la misma uribista de siempre. Entonces, miren ustedes, la gente que nos gobierna. Bueno, vamos a escuchar la parte final de esta entrevista. Entonces, ¿qué viene para ti? ¿Qué proyecto se viene como para el 2023? Bueno, ya casi llega el 2023. ¿Qué días? Bueno, trabajar, yo creo que siempre hay que trabajar por este país. A mí me apasiona muchísimo Colombia, me apasiona muchísimo trabajar por Colombia desde cualquier esfera. Pero no hay, así decir, algo claro. Candidaturas, no, después te cuento, no hay que contar todo de una. Justamente hablando de candidaturas, muchas personas esperaban que tú para las elecciones de 2022 te lanzaras como representante de la Cámara, así como lo hiciste en el 2018. ¿Qué pasó? ¿Por qué no decidiste lanzarte? No tomé la decisión por varias razones. Lo primero fue una transición en mi vida. Yo viví en Cali, me vine a vivir a Bogotá. Entonces, yo tenía lista una candidatura en el Valle del Cauca. Al irme a empezar a vivir a Bogotá, decidí que no era oportuno lanzarme en el Valle del Cauca, y tampoco era oportuno y era más bien irresponsable lanzarme en Bogotá recién llegada.
A pesar de que en la mesa estuvo la propuesta tanto de Cámara en el Valle del Cauca como de Cámara en Bogotá, mi decisión fue no hacerlo, porque yo considero que cuando uno decide lanzarse a un cargo de elección popular debe ser responsable. Bueno, esta muchacha dice que es muy responsable, pues tan responsable que trabajó para el gobierno de Petro 5 meses y tan responsable que no debe perder 50 millones de pesos. Ella fue candidata en el 2018. Bueno, ¿qué podemos concluir de esta muchacha? Que por lo menos reconoce que no fue tan fanática para trabajar con un gobierno enemigo y que ella reconoce que el gobierno de Petro no es una dictadura, pero que podría volverse una dictadura. Y lo último que podríamos decir es que ella dice que trabaja por Colombia, pero según el periodista Alejandro Villanueva, cuando estaba en la revista Cambio, que hizo la denuncia de ese contrato en octubre del 2022, ella nunca se le vio por el Ministerio del Interior. Es decir, ella se ganó 50 millones de pesos en menos de 5 meses sin hacer nada, porque ella ni siquiera iba al Ministerio del Interior teniendo ese contrato vigente, al cual no quiso renunciar, que porque había que respetar ese contrato. Entonces, esas son las bellezas que nos han gobernado, y ahí podemos ver un ejemplo perfecto de lo que es la burocracia y la falta de coherencia politiquera.